Utiliza el metamodelo para desarrollar tu pensamiento crítico. Al finalizar este video, tendrás en tu arsenal de herramientas una técnica y una nueva forma de ver el mundo, que te va a ayudar a desarrollar tu pensamiento crítico. Al finalizar este video, si vos aplicás los ejercicios que explico en el mismo, no va a haber otro resultado que el de cambiar tu forma de ver el mundo. Eso te lo aseguro. Si vos lo mirás hasta el final y aplicás lo que enseño, va a cambiar tu forma de ver el mundo. Ahora bien, como vamos a hablar del pensamiento crítico, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la habilidad que uno posee para distinguir y analizar el discurso externo, ¿sí? Las ideas de otras personas. En todas las sociedades, cuando hay un gobierno autoritario, las primeras personas que son denunciadas o buscadas son precisamente las personas que desarrollan este pensamiento crítico, porque son ellos o ellas las que al analizar se dan cuenta de cosas que no se quiere que se sepan. Un gran ejemplo de esto es el escritor Federico García Lorca, quien murió ejecutado tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española, ¿sí? Mayormente, las personas que desarrollan este pensamiento crítico son los artistas, los filósofos y los científicos. Ahora bien, este tipo de personas no lo desarrolla porque nacen con un determinado gen, sino que lo desarrollan porque saben la importancia que tiene el pensar y se crean el tiempo para pensar. Aún hoy en día se siguen creando el tiempo para pensar y para analizar. En el mundo capitalista que hoy vivimos, constantemente es una vorágine. Constantemente estamos ocupados, constantemente estamos apurados. Hoy en día nadie tiene tiempo. Estamos muy acelerados. Y menos para pensar. Los filósofos, los científicos y los artistas son personas que aún hoy se dan el tiempo de pensar, de analizar, porque el pensamiento crítico requiere pensar, de ahí su nombre, pensamiento crítico. Y el pensar requiere tiempo, porque uno tiene que comparar, tiene que analizar, tiene que profundizar. Un gran ejemplo de esto es el gran filósofo de la modernidad, René Descartes, quien en su Discurso del Método, publicado en el año 1637, se da la posibilidad, y esto es lo grandioso en Descartes, esto es lo grandioso, se da la posibilidad de dudar de todo. Dudar de todo. Es grandioso en Descartes, porque lo hace en el año 1637. Recordemos que él está en la época del Renacimiento. Antes del Renacimiento había estado la Edad Media. Uno no podía dudar en la Edad Media, o era muy posible que fuera perseguido por la Inquisición. Descartes escribe el Discurso del Método en Holanda, ¿sí? Que era un país bastante liberal, por eso también le permiten escribir su discurso del método, ¿no? Que recomiendo altamente leerlo. Son nada más que 30 páginas y está escrito en primera persona. Es muy fácil de leer y ahí él cuenta paso a paso cómo llega él a decir pienso, luego existo. Cómo llega a esa afirmación. Primero, dudando de todo. Detenete un segundo y pensá sobre lo que dije anteriormente. Descartes se da la posibilidad de dudar de todo. Descartes sostenía, por ejemplo, que había que someter a crítica los prejuicios adquiridos con la educación.
Este someter a crítica está presuponiendo no aceptar cualquier cosa como una verdad, como un hecho comprobado, ¿sí? Sino primero analizarlo, primero someterlo a crítica, ¿sí? Crítica hoy en día es una palabra mal vista, pero en los primeros tiempos la palabra crítica significaba analizar, no tenía la connotación negativa que tiene hoy en día. Entonces Descartes decía que había que someter a crítica los prejuicios adquiridos con la educación. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero, Napoleón era de baja estatura. En la película Shrek 3, no sé si tuviste oportunidad de verla, el malo de la película está representado como una parodia a Napoleón Bonaparte. Y precisamente es de baja estatura. Ahora, ¿ese mito es verdad? De acuerdo a los historiadores, Napoleón Bonaparte medía poco más de 1,70 m, en una época en que la estatura promedio de los franceses era de 1,69 m. Una posible explicación de su fama de chaparro o persona de baja estatura es que solía hacer sobremesa y embriagarse con soldados de bajo rango. Así, adquirió fama de ser un comandante bajo, es decir, de baja categoría. Lo anterior fue utilizado por los ingleses para hacerle contrapropaganda de ser un general de poca estatura. ¿Vos sabías eso? Veamos el segundo ejemplo. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Fue una invención del pintor sueco Gustav Malmström en las ilustraciones que realizó en 1820 para el poema épico Fritjof Saga. El propósito de estos cuernos irreales era retratar a los feroces guerreros del norte como seres casi demoníacos. Estas mentiras que nos hicieron creer son muy pequeñas comparadas con las mentiras que nos hacen creer los medios de comunicación de hoy en día. Una de las ventajas que tiene el desarrollar el pensamiento crítico es que tus barreras conscientes van a estar mucho más altas que el de otra persona que no lo desarrolló. Es por eso que lo de Descartes es tan fascinante, lo de Descartes es tan fascinante. Él proponía, él decía así, él decía, imaginemos que hay un genio maligno cuyo único propósito es el de hacerme confundir, ¿sí? El propósito de este genio maligno es el de confundir mis percepciones. Como ese genio maligno existe, entonces había que dudar de todo antes de afirmar algo, porque él podría estar jugando con mis percepciones, ¿sí? Con mis sentidos, para que yo crea determinada cosa. Esta es para mí una de las puertas que te va a permitir desarrollar tu pensamiento crítico, el dudar, ¿sí? Y tomo a Descartes porque me parece fascinante la forma que tenía él de pensar y cómo él pensaba sobre la duda, cómo él pensaba sobre el pensamiento crítico. Una de las críticas que yo le hago a la PNL es que se enfoca muchísimo en las técnicas y se enfoca muy poco en las creencias que tienen determinadas personas para crear determinadas técnicas. Un gran ejemplo de esto es la poca profundidad que se le da a las presuposiciones de la PNL. Recordemos que Bandler y Grinder desarrollan la PNL porque tenían una determinada forma de pensar, una determinada forma de ver el mundo, veían las cosas desde un determinado paradigma. Y eso es
extremadamente importante en comparación a las técnicas, porque si ellos no desarrollaban esas creencias, esa forma de ver el mundo, las técnicas nunca hubiesen llegado a existir. Es por eso que yo retomo al personaje de Descartes para darte un marco de referencia con el cual vos pienses el pensamiento crítico, ¿sí? Para que en cierta manera te puedas inspirar, como lo hice yo, en Descartes, para analizar, y la importancia que tiene el analizar antes de aceptar las cosas de primera mano, ¿sí? Entonces, lo que es necesario para desarrollar el pensamiento crítico es el dudar. ¿Cómo se expresa esa duda? Con preguntas. Una vez leí en un libro que si preguntas constantemente una afirmación, acabarás por dudar. Ese dudar luego te va a llevar a que investigues mucho más sobre el tema para luego comprobar si realmente eso es así o no es así. Lo que te quiero invitar a hacer es a cuestionar y analizar pensamientos, ideologías y todo conocimiento que así desees, para no creer todo lo que se nos dice por los medios de comunicación, por la propaganda, y para ello no hay nada mejor que las preguntas. Es por eso que en el curso que voy a sacar el 1 de agosto, llamado Lenguaje sin Límites, vas a poder acceder gratuitamente al reporte titulado Desarrolla tu pensamiento crítico con el metamodelo y otras preguntas. ¿Para qué escribí un reporte sobre aplicar el metamodelo para desarrollar el pensamiento crítico? Para que no pienses que el metamodelo es aplicable a un solo contexto, el de la terapia, sino que veas aplicaciones del mismo a miles de contextos diferentes, para que de esa manera lo integres en cada área de tu vida. Una cosa es segura, luego de que leas ese reporte y apliques los ejercicios contenidos en él, no vas a ver el mundo con los mismos ojos, porque al aprender a hacer preguntas, vas a aprender a guiar tu enfoque, y al hacerlo, ver cosas que antes te estaban vedadas. Antes de darte un ejemplo, permitime contestar una pregunta más. ¿Por qué el metamodelo para desarrollar un pensamiento crítico? Bien, porque las palabras, y sobre todo las historias, hipnotizan. Las palabras y las historias nos hipnotizan. Al hipnotizarnos, aceptamos sin cuestionar. Al estar en un estado de trance, ¿qué es un estado de trance? Es un estado en donde uno está más susceptible a las órdenes de los demás. ¿Y eso de qué está hablando? Está hablando de que nuestras barreras conscientes están más bajas. Por eso aceptamos las sugerencias o las órdenes de los demás de manera sin ningún tipo de filtro, ¿sí? Por eso el metamodelo, utilizarlo para desarrollar el pensamiento crítico. Porque el metamodelo es el único modelo de la PNL, el único, que al aplicarlo corta con todo trance, ¿sí? Lo atraviesa y nos deshipnotiza para volvernos a unir con la experiencia o con el evento. Corta con todo otro significado que le hayamos dado y de esa manera corta los hilos que nos tienen hipnotizados. Además, es un modelo que no afirma, sino pregunta, porque cree que todas las respuestas están en el individuo. Veamos un ejemplo del metamodelo aplicado. Una universitaria, esto es una pequeña historia, ¿sí? Para que veas cómo las historias nos hipnotizan.
Una universitaria cursaba el último año de sus estudios en la facultad. Como suele ser frecuente en el medio universitario, la chica pensaba que era socialista y como tal estaba a favor de la distribución de la riqueza. Tenía vergüenza de su padre, porque él estaba a favor del capitalismo y estaba en contra de los programas socialistas. La mayoría de sus profesores le habían asegurado que la de su papá era una filosofía equivocada. Por lo anterior, un día ella decidió enfrentar a su padre. Le habló del materialismo histórico y la dialéctica de Marx, tratando de hacer ver cuán equivocado estaba al defender un sistema tan injusto. En eso, como queriendo hablar de otra cosa, su padre le preguntó: ¿cómo van las clases? Van bien, respondió la hija, muy orgullosa y contenta. Tengo promedio de 9. Me cuesta mucho trabajo, no tengo vida social y duermo poco, pero lo logro. Entonces su padre le pregunta: ¿y a tu amiga Soledad, cómo le va? La hija respondió muy segura: muy mal. Soledad tiene 4 de promedio. Se la pasa todo el tiempo haciendo shopping, en fiestas, no estudia nada y muchas veces ni siquiera asiste a clases. Va a perder el semestre. El padre, mirándole a los ojos, le respondió: entonces, habla con tus profesores y pedile que le transfiera 2,5 de los 9 puntos tuyos a ella. Esta sería una buena y equitativa distribución de notas, pues las dos tendrían 6,50 y aprobarían las materias. Indignada, ella respondió: ¿pero por qué? Estudié mucho para lograr mi promedio. No me parece justo que todo mi esfuerzo sea gratuitamente dado a otra persona, aunque sea Soledad. No pienso regalarle mi trabajo. Su padre le abrazó cariñosamente y le dijo: bienvenida al capitalismo. Hasta aquí la historia. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el metamodelo a esa historia. Si nos quedamos con esa historia, entonces pensaríamos que el capitalismo es un sistema sin ningún tipo de fallas. Como nos dice la historia, es un sistema justo para todos. El que se esfuerza más, tiene mucho más. El que se esfuerza poco, tiene muy poco, ¿sí? Eso es una especie de meritocracia. La meritocracia es, de ahí viene el término, al mérito, ¿sí? Si nos quedamos con la historia, vamos a llegar a la conclusión de que el capitalismo es una especie de meritocracia. Le da más al que hace más mérito y le da menos al que hace menos mérito. El problema con las historias es que, como dijimos antes, nos hipnotizan y anulan el pensamiento crítico, anulan la capacidad de analizar, de cuestionar, de ver si es así, bajo qué contexto. Entonces, vamos a aplicar ahora las preguntas del metamodelo a esa historia. Entonces, vamos a primero enfocarnos en las generalizaciones. Como bien sabéis, en el metamodelo se estudian 3 tipos de cosas. La primera, las generalizaciones. La segunda, las distorsiones. Y la tercera, las eliminaciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de las generalizaciones expresadas en la historia? Una de ellas es que las personas que se esfuerzan tienen un 10, que es una metáfora de la riqueza, ¿sí?, de la cantidad de dinero, y que las personas que no hacen nada tienen un 4. O sea, tienen menos, mucho menos riqueza que las personas, obviamente, que se esfuerzan. Pero acá hay una pregunta. ¿Es verdad que todas las personas que hacen tienen un 10? ¿Solo por el mero hecho de hacer uno tiene un 10? ¿Es verdad que todas las personas que tienen un 4 no hacen nada? Aquí las generalizaciones, una de las generalizaciones expresadas en la historia. Entonces, estas preguntas nos invitan a analizar la historia. Veamos más preguntas. Veamos las distorsiones. Aquí escribí eliminaciones, pero me equivoqué. Veamos las distorsiones. Veamos preguntas. ¿Cómo sabe que es esa la mejor analogía? Porque, aquí digo, la primera distorsión es la que
es la de utilizar el contexto de la facultad para reflejar, ¿sí?, lo que pasaría en una sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabe que esa es la mejor analogía? ¿Es suficiente esa analogía para expresar todo lo que pasa en una sociedad? ¿Todos pensarían como ella? ¿Quién dijo que las notas reflejan todas las verdades de la sociedad? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es la intención detrás de la historia? ¿Qué es lo que busca la historia? ¿De qué te quiere convencer? ¿Cuáles son las presuposiciones de la historia? ¿Son válidas? Podríamos así seguir preguntando y analizando y pensando esa historia. Como ves, el analizar, el pensar, te van a brindar el increíble beneficio de levantar tus barreras conscientes para no comprar cualquier idea, para no adquirir cualquier idea, sin antes analizarla detenidamente. Recordá que las palabras y las historias hipnotizan. Lo que te propongo es que no limites los modelos de la PNL solamente a un contexto, sino que generalices su uso para así desarrollar tu destreza con la PNL aún más. ¿Por qué? Porque va a ser parte tuya. Lo vas a llevar y lo vas a aplicar a cualquier contexto que así lo desees. Lo mismo con los patrones hipnóticos, ¿sí?, que obviamente generan el efecto opuesto que las preguntas del metamodelo. En el curso Lenguaje sin Límites, lo que enseño es a utilizar el metamodelo para especificar los problemas en comportamientos y luego a utilizar el lenguaje hipnótico, los patrones hipnóticos, para ayudarle a la persona a que generalice que si pudo encontrar una solución a un problema, entonces puede de la misma manera encontrar la solución a muchos o a todos sus problemas. Esa, ¿sí?, es un lenguaje mucho más abstracto que el lenguaje del metamodelo, pero tiene la intención de que la persona generalice esa experiencia para su propio bien en el día de mañana. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Recordá que el 1 de agosto voy a estar sacando mi nuevo curso titulado Lenguaje Consciente Volumen 1. ¿Sí? Así que estate atento. Muchas gracias por mirar el video hasta aquí. Cualquier comentario, cualquier cosa que desees compartir conmigo, escríbeme a patroneshipnóticos@yahoo.com.